Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Estamos otra vez aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor en esta hora. Muchas bendiciones a todos los que están en casa, a todos los amigos. Desde aquí transmitiendo la voz de Torrefuerte para ustedes con la palabra del Señor en esta hora de la tarde. Gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Estamos a punto de entrar a una semana, un día de la semana nuevo, una semana. Gloria a Dios, estamos aquí y le vamos a dar gracias al Señor por este tiempo y por la oportunidad que nos da de estar juntos. A usted que está conectado, le damos gracias a Dios por usted que está allí en su casa, con su familia, los amigos, hasta donde quiera que el Señor lleve esta transmisión. Le damos gracias a Dios por eso. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a darte gloria, venimos a darte honra, venimos a darte alabanza, venimos a darte adoración. Tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios maravilloso. Tú eres un Dios santo, Señor, en el nombre de Jesús. Y sabes, Señor, no tenemos otro lugar donde ir. Tú eres nuestro lugar fuerte. Tú eres nuestra roca de refugio. Señor, en ti está nuestra esperanza. En ti está nuestra confianza. En ti, Señor, está nuestro gozo y nuestra alegría. Señor Jesús, te damos la gloria y la honra. Gracias por derramar tu sangre preciosa, por el sacrificio tuyo hecho en actos del Calvario. Gracias al Padre por tanta misericordia, por enviar desde el cielo para reconciliar consigo al mundo. Bendito sea el nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias. Gracias por esta hora. Gracias por la oportunidad que nos da de bendecirte. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro compañero, nuestro ayudador, nuestro amigo del camino. Gracias porque cuando Cristo partió para irse a la diestra del Padre, no nos dejó solos como iglesia, nos dejó en tus manos, Espíritu Santo. Te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza, te doy adoración. Tú eres fiel y verdadero, tú eres eterno, tú eres el gran Rey, tú eres el Todopoderoso, tú eres el Dios de dioses y el Señor de señores. Gracias, Señor. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Estamos aquí hoy, en esta hora, estamos aquí para glorificar el nombre de Jesús. Estamos aquí para traerle una palabra de aliento y de esperanza en tiempos difíciles, sí, porque no podemos negar los acontecimientos que han estado pasando alrededor del mundo y de lo cual no escapa nuestra nación. Pero estamos aquí siempre la Biblia es un recurso para todos los hombres. La Biblia es un recurso para la humanidad entera. La Biblia es la voz de Dios para el que quiera escuchar. La palabra del Señor trae esperanza, alumbra nuestro camino, nos guía durante este periodo y este caminar, este viaje, este tránsito por la tierra. Para eso nos dejó el Señor su palabra, para que tengamos un consejo fresco de Él, para que sepamos qué haría Él si estuviera aquí, para qué haría Él si Él le tocara vivir lo que nosotros estamos viviendo aquí ahora. Él nos da a nosotros la salida, nos abre puertas, Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Él es que le da claridad a la mente del hombre por el medio de su palabra. Así que teniendo eso en mente, entonces tomamos para nosotros la palabra de Dios como el consejo de Dios para nuestra vida. Y yo sé que también usted para la suya. Bendito Dios. Gracias, Espíritu Santo. Hoy vamos, en la palabra de hoy, vamos a reflexionar acerca de la necesidad que tenía el hombre de un intermediario, o la necesidad que el hombre tenía de un intercesor, o la necesidad que el mundo y la humanidad entera tenía acerca de un mediador, o un sumo sacerdote. Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 4, versos 14 al 16. Usted puede buscar allí en su casa, gloria a Dios, es importante. La Biblia nos habla a nosotros de una iglesia a la que Pablo les daba la palabra. Dice que los hermanos en ese lugar, ellos, cada vez que Pablo decía algo, ellos buscaban la palabra para corroborar si lo que Pablo decía era cierto. Entonces, igual todo maestro, predicador, enseñador de la palabra, lo que sea, cualquier ministerio que tenga, que usa la palabra de Dios como base, debe darla al pueblo para que el pueblo pueda sentarse, pueda escudriñar, pueda buscar y pueda obtener la exhortación que la palabra le da. Por eso es que nuestra base siempre va a ser la palabra del Señor. Entonces buscamos
en el libro, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4. El verso 14 en adelante. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Allí tenemos la lectura de la palabra del Señor en esta noche. Usted que nos acaba de sintonizar, estamos viendo Hebreos capítulo 4 del 14 al 16. ¿Cuál era la condición del hombre hasta antes que Cristo llegara? Es importante hacer un contexto y ver por qué la necesidad teníamos de un sacerdote o de un mediador. La condición del hombre hasta que Cristo llegó era lo que dice Romanos capítulo 3, verso 23, donde habla y dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así estábamos nosotros antes de que Cristo viniera. Estábamos destituidos de la gloria del Señor. ¿Ve? Un día esto le pasó a Adán y a Eva. Fueron privados de ese privilegio de estar en la presencia del Señor. Destituir significa quitar de un lugar de honor o quitar a un cargo por una falta muy grande. Eso es lo que se llama destituir por faltas mayores. En este caso de Adán era por el pecado de desobediencia. Fue sacado del lugar, fue puesto aparte, privado. Cuando habla Romano dice destituidos de la gloria, lo que quiere decir que nosotros, los hombres, la humanidad entera, no tenía acceso a esa gloria, a esa majestad, a ese lugar de honor que era estar en la presencia del Señor. Fue el hombre sacado de ese lugar. Para nosotros ir viendo este contexto, vamos a ver que tenemos que poner la palabra o el concepto es ser puesto lejos, es lo que significa, es ser separado. Y en primer lugar, cuando nosotros leemos y estudiamos el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta que la primera persona o el primer ser que fue destituido, que probó en experiencia propia y en cuerpo propio lo que significa destituir, fue Satanás. Cuando el Señor dice, y serás echado por tierra, tú que querías subir a los estrados, tú que querías estar a mi mismo nivel, dice Isaías 14 y Ezequiel 28, habla acerca de cuando él fue destituido de su gloria. Así que la primera persona que probó esta destitución es el enemigo, Satanás, serpiente antigua, diablo, cualquiera que sea el nombre con que les conozcamos, fue la primera persona en experimentar el ser destituido de su gloria. Ahora, en el momento que él fue destituido por su soberbia, por el orgullo, por su ego que tocaba la zarpa y todo lo demás, y se ensoberbeció su corazón contra Dios, queriendo estar al mismo nivel de Dios, pues él no se quedó tranquilo. Entonces él ve que el hombre es creado y es puesto en el Edén, y que el hombre iba a tener todo lo que a él se le privó. Entonces él ingenió o planificó todo un plan para que él no solamente fuera destituido, sino que el hombre, la criatura que Dios había creado y que había puesto y que le estaba dando todo lo que le habían quitado a él, o él estaba participando de la gloria de Dios, de esta amistad, de esta comunión que él antes disfrutaba y que ahora no podía tener. Entonces planificó, argumentó, él planeó todo un plan, todo un argumento, toda maquiavélicamente, en su maldad, en su retorcida mente y retorcido corazón, planeó para que este ser y esta criatura que ahora Dios había creado y había puesto en el Edén, también sufriera lo que él había sufrido. Y la segunda persona que prueba entonces lo que significa la palabra destituir, entonces lo tenemos en Adán y en Eva. Y la palabra del Señor dice que fueran sacados del huerto y que el Señor puso un ángel con espada que revoloteaban cuidando la entrada del huerto para que nadie pudiera acercarse.
Así que ahora no era solamente Satanás que había sido destituido, sino que ahora el hombre vino a ser destituido. Satanás destituido en el cielo y el hombre fue destituido en la tierra. Ahora estaba lejos de la comunión, lejos de la gloria del Señor. Entonces, en el hombre ser destituido, este hombre quedó entonces en la condición de necesidad de un intermediario o de un mediador que se pusiera entre Dios y él. Así estábamos todos los hombres antes que Cristo viniera. Teníamos una necesidad de que alguien se interpusiera para traer reconciliación, porque habíamos ofendido a Dios a causa de la desobediencia. Este hombre, o sea, la humanidad entera, tuvo hombres, se les dio hombres llamados sacerdotes en el Antiguo Testamento, aquí en la tierra, hombres que comenzaron a acercar al hombre a Dios, y Dios le dio a Moisés, hablando de estos sacerdotes, le dio a Moisés un plan para que ese hombre que había sido destituido de la gloria de Dios pudiera acercarse a él. Y el plan que Dios le da es a través de las ofrendas y de los sacrificios, siendo como un mediador un sacerdote terrenal que fue escogido según la tribu de Leví, y según el Señor estipuló y escogió esta tribu para que le sirviera en su atrio, en su casa, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Así que este hombre que tenía necesidad, Dios, haciendo un plan aquí en la tierra, trajo a un hombre, o le dio planes para que hombres le ministraran a ellos, y de alguna manera, por medio de ofrendas y sacrificios, el hombre pudiera acercarse a Dios. Pero luego, en el tiempo, el hombre o la humanidad entera se da cuenta que esta clase de sacerdote o mediador que tenían los hombres en el Antiguo Testamento no eran permanentes. Su sacrificio no era permanente. Este sacerdote tenía que entrar por causa de la debilidad propia de él mismo, que se presentaba al pueblo y se presentaba él mismo. Entonces tenía que entrar todos los años una vez al lugar santísimo, y así presentar siempre y todos los días continuamente. Se hacían sacrificios por la culpa, por la paz, por una variedad de ofrendas que se presentaba, pero que a su vez se dio cuenta que era algo limitado para el hombre. Pero como eran hombres y como ellos no eran permanentes, no bastaba para justificar completamente al hombre. Entonces, la importancia de la lección de hoy es para esto vino Cristo, para que entendamos que para esto vino Cristo, hecho cordero y a la vez hecho sacerdote. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9, nos va a dar algunas luces acerca de esto. Y vamos a ver lo que dice Mateo 9, del 11 al 15. Yo espero que usted busque en casa y pueda toda su familia participar de la lectura bíblica. Hebreos capítulo 9 del 11 al 15. Dice así la palabra del Señor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Miremos lo que dice del 25 en adelante, 9, 25 en adelante. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con la sangre ajena. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio del pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan en él. Así que tenemos esto:
hubo una destitución. Eso es lo que habla el libro de Romanos capítulo 3, verso 23. La primera persona en probar o en carne propia lo que es destitución es Satanás, el diablo. Cuando el Señor pone a la criatura que él escogió aquí en la tierra y la pone en el Edén, el enemigo, el diablo, arma todo un plan para que esta criatura que Dios, que ahora gozaba de la bendición y de la presencia de Dios, de la cual él había sido destituido, también él fuera destituido. El hombre hace caso, le desobedece a Dios, oye la voz del enemigo, toma de lo que Dios le dijo que no tomara, y entonces el hombre también es destituido. En esta condición, el hombre se encuentra entonces, o se encontraba en la necesidad de tener un mediador entre Dios y los hombres. Dios, previendo esto, le dio a la humanidad entera en el Antiguo Testamento un plan que habla acerca de los sacerdotes que podían entrar y ofrecer por el pueblo, pero este sacerdocio no era permanente, no bastaba, era pasajero. Tenía limitaciones por causa de que el sacerdote era humano al igual que todos los que estaba presentando. En vista de esta necesidad, Dios en su misericordia envía a su Hijo Jesucristo para que sea nuestro sumo sacerdote en la tierra, para que ¿cuál era la diferencia entre Jesús y los sumos sacerdotes? Bueno, aquí mismo lo dice, lo que nosotros vemos en Hebreos capítulo 4, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. La diferencia es que Jesús rebasó aquella estirpe levítica que eran los encargados de hacer este sacerdocio a los hombres en la tierra. Él en todo, Jesucristo, sobrepasa a aquellos que lo hicieron en el Antiguo Testamento. Y la Biblia dice que lo que fue en el Antiguo Testamento era sombra de lo que había de venir. Así que Cristo, tomando el cuerpo de hombre, vino a la tierra y se presentó como ese gran sumo sacerdote. La diferencia era que él, al igual que los otros sacerdotes, no entró con sangre ajena. Él entró con su propia sangre a la presencia del Señor. A la vez, él era dos cosas. A la vez era el Cordero y a la vez era el gran sumo sacerdote. ¿Ve? Y como la ofrenda de él no era sangre ajena, sino que el sacrificio vivo de él mismo, entonces entró una sola vez y para siempre, habiendo quitado las transgresiones del hombre por medio de su sangre. Eso es lo que llamamos nosotros ese mejor pacto o ese mejor sacerdocio de Cristo por encima del sacerdocio del hombre. ¿Ve? Eso es lo que nos dice. Entonces, haciendo alusión a esto, o a este contexto, Hebreos capítulo 4, 14, nos aclara ahora si podemos entender lo que nos va a decir la lección de esta tarde. Dice, por tanto, eso es la primera frase, dice, por tanto. ¿Qué quiere decir por tanto? Por tanto, quiere decir después de todo lo que Cristo hizo. Eso significa, por tanto, requiere una acción previa. Y la acción previa era el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Así que nos dice, por tanto, por lo que ya está hecho, por lo que ya se presentó, por la sangre que ya se derramó, por el sacrificio, por todo lo que hizo este gran sumo sacerdote, entonces tenemos un resultado, entonces tenemos beneficio, que es de lo que el escritor de Hebreo nos va a seguir hablando. Y dice, la segunda palabra dice, por tanto, teniendo, mire lo que dice, teniendo. Y lo que dice teniendo es que yo no sé usted, pero yo puedo decir que yo soy de Cristo. Yo creo que usted también puede decirlo. Cristo te posee a ti. Tú eres de Cristo. Pero no solamente Cristo me posee a mí. No solamente yo soy de Él. Él es mío. Eso es lo que dice aquí. Dice, por tanto, teniendo. O sea, yo tengo algo. ¿Y qué es lo que me dice Hebreo que tengo? Tengo un gran sumo sacerdote. Me está haciendo la aclaración y me está diciendo, entonces, por lo que tienes, tú puedes tener acceso a la presencia del Señor. Por lo que tienes, ¿qué es lo que tengo? El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. El gran sumo sacerdote que está de mi lado, que me entiende, que se hizo carne para poder entenderme, que sabe lo que es la debilidad, que se puede compadecer de mí. Entonces me está diciendo que no carezco de sumo sacerdote.
que no carezco de mediador. Yo no sé los demás, yo no necesito otro mediador. La Biblia me está diciendo, por tanto, yo tengo un sumo sacerdote, no necesito otro mediador. Y sacerdote era alguien que se ponía en medio del pueblo y hablaba por el pueblo a Dios y hablaba de Dios al pueblo. Entonces, ese es mi mediador, ese es mi intercesor. Él es el que está en medio de Dios y nosotros. Y Él se ofreció voluntariamente para ponerse en medio, para así reconciliar con Dios todas las cosas y a todos los hombres en la tierra. Entonces yo no carezco de mediador, yo tengo un mediador. Yo espero que tú que me estás viendo también puedas decir lo mismo, que tú tienes. Hay muchas cosas de las cuales no tenemos y generalmente hacemos la lista muy larga y siempre estamos recordando todo lo que no tenemos. Pero yo vengo en esta tarde a decirte a ti que si algo tienes, que algo digno de alabanza que tú tienes, que debe estar en lo primero de tu lista de lo que tú tienes, para que en todo Él tenga la preeminencia. Cristo es nuestra primicia. Yo sé que quizás tú tienes una lista de muchas cosas que careces, o de cosas que anhelas, o de cosas que quisieras tener, pero Cristo no es una cosa, tú tienes, y la Biblia me aclara que es algo que yo tengo. Él es un Dios accesible. ¿Ve? Yo puedo acercarme a Él. Entonces en Cristo, me está diciendo Hebreo, yo tengo una provisión. Cristo es mi provisión delante del Padre. No me hace falta un intermediario. Amén. La palabra me asegura que yo tengo quien hable por mí delante de Dios. Y de hecho la Biblia me dice que Él murió por mí. Escúcheme, vino por mí, murió por mí y resucitó para interceder por mí a la diestra del Padre. Quiere decir que el intercesor que yo tengo está cerca, está al lado de Dios, para orar por mí, para interceder por mí en mis necesidades. Y yo sé que este gran sumo sacerdote que yo tengo, que ahora es sacerdote y que después, en el tiempo presente, se presentará a la humanidad como rey, tengo que tenerlo primero como sacerdote para que después venga a mí como rey. Yo tengo que aceptarlo a Él como mi sacerdote. ¿Cómo hago eso? Aceptando su sacrificio, aceptando la sangre que derramó en la cruz del Calvario, aceptando todo lo que sufrió. Dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Él es autor de eterna salvación. Por medio de la fe yo me acerco delante de Él. Entonces, tengo a Cristo. Y eso debe estar en primero en mi lista de las cosas que yo tengo, de los beneficios que tengo, de las bendiciones que yo tengo. Usted puede decir conmigo, tengo a Cristo, tengo al sumo sacerdote, tengo un mediador, tengo quien me reconcilie con el Padre, tengo quien hable por mí. Aquí en la tierra hablamos de palanca, cuando queremos que alguien haga algo por nosotros, un alto ministro, un alto ejecutivo, un alto gobernante, pero yo tengo la mejor palanca. La palanca de la salvación, y está en una persona, es Jesucristo. Él es el que está cerca de Dios. Él habla por mí delante de Dios. Él ofrece por mí delante de Dios. Él se ofreció por ti delante del Señor. Gloria a Dios. Así que dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Cuando dice un gran sumo sacerdote, habla de que Él es mega, un gran, aquí gran. Usted oye a los muchachos de hoy hablando unos conceptos que, bueno, quizás nosotros, yo a veces he tenido que hablar con mi iglesia y decirle a los muchachos que me digan esos conceptos, porque la forma como se expresan, y para decir grande ellos usan mega, hiper, macro, super, mejor, excelente. Entonces todas esas palabras en una sola persona llamado Jesucristo. Jesucristo es mi macro sacerdote, mi hiper sacerdote, ¿ve? Mi super sacerdote, mi mejor sacerdote. Él es todo eso. Yo lo puedo encontrar en la persona de Jesucristo, porque Él es mejor de todo lo que vino antes que Él. Cristo es una eminencia. A Él sí le puedo decir, Él es una eminencia, y Él exige de nosotros que le demos el lugar que se merece. Él es Dios, todo fue creado por Él. Él tiene deidad igual a Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todo fue creado por Él, en Él y para Él. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué me sigue diciendo? Hebreos capítulo 4, el verso 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Oiga lo que dice. Este sumo sacerdote traspasó los cielos. Bueno, ¿qué es traspasó los cielos? Bueno, que el resto de los sacerdotes que vinieron antes de Cristo
traspasaron solo la cortina de azul púrpura y de lino fino, que era lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Una vez al año el sacerdote traspasaba ese velo, una vez al año lo hacía, pero ellos todos traspasaron solo esa cortina, ese velo, pero Cristo no traspasó una cortina, Cristo traspasó el cielo mismo. ¿Cómo lo traspasó? Viniendo de allá para acá para ofrecerse a la tierra y yendo de aquí para allá para ofrecer la ofrenda que había presentado en la tierra. Por eso que él le dice a María, él está allí, María llega allí al huerto en el Getsemaní, allí donde lo habían puesto, donde lo habían sepultado, allí donde le habían puesto, y ella llega y ella ve a alguien que está de espalda y le dice, dime dónde le has puesto, creyendo que era el hortelano, dime dónde lo has puesto que yo lo llevaría. Y Jesús vuelto y le dice, María, y ella entiende, solo Jesús pronunciaba el nombre de tal manera que ella pudo reconocer su voz, aún estando de espalda. ¿Ve? Nadie dirá tu nombre como lo dice Jesús, nadie pronunciará tu nombre con tanto amor como Jesús lo pronuncia. Y allí estaba ella de María, y cuando lo ve ella se tira ahí a abrazarlo, y él le dice, no me toques, porque todavía no he subido delante de mi Padre. Y esa ofrenda tenía que subir intacta, sin ningún contacto de los hombres aquí en la tierra, para ir primeramente delante del Señor. Y allí es donde él hizo la ascensión para ir al cielo. Entonces encontramos lo que dice Salmo capítulo 24, y habla, dice, oh, abríos puertas vuestras cabezas, levantaos puertas eternas vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Entonces ahí tenemos nosotros, él vino, él traspasó los cielos, cuando bajó de allá para acá y cuando subió de aquí para allá. Entonces traspasó los cielos, no solamente las cortinas, como el resto que había venido antes que él. Por eso que él es mi mayor sacrificio y mi mejor pacto. Bendito sea el nombre de Jesús. Y lo último que dice este texto, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, traspasó los cielos, a Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. A Jesús el Hijo de Dios. Nos está hablando a nosotros cuando habla la palabra hijo, que se hizo hombre. Y esa necesidad que teníamos de que fuera igual a nosotros, esa necesidad que nosotros teníamos de que él se encarnara en María, ¿ve? Para vivir mi vivencia. Él se sudó con el mismo sol que me suda a mí. Sus pies se ensuciaron con el mismo polvo que ensucia a los míos o a cualquier persona en Israel. Él vino a vivir mi vivencia. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo frío, tuvo calor. Entonces vino a vivir mi vida, vino a vivir nuestra vida sin pecado. Él tomó nuestra humanidad, pero él vino y no tuvo pecado. Se hizo pecado por nosotros, pero no se encontró pecado ni mentira en su boca. Entonces dice, puesto que tenemos todo esto que nos acaba de decir el primer verso en Hebreos 4:14, entonces dice, retengamos nuestra profesión. Retengamos nuestra profesión. No pierda eso, porque le voy a decir algo. Esto se puede perder. Por allí a veces se nos dan algunas clases de enseñanza y palabras se levantan y doctrinas se levantan y enseñanzas se levantan. Pero yo le quiero decir algo en esta noche. Esta salvación se puede perder. Hay que cuidarla. En vano nos dice Pablo tantas veces en la palabra del Señor. Dice, cuidad de esta salvación con temor y temblor. Yo no creo que Pablo estuviera diciendo eso en vano. ¿Ve? Yo no creo que estuviera hablando acerca de una falacia. No, él estaba hablando porque esto se puede perder. Cuida de tu salvación con temor y temblor. La palabra del Señor nos dice, Corintios capítulo 7, verso 1, nos dice claramente, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces tenemos que cuidar esto, ¿ves? Tenemos que retener lo que nos ha traído a nosotros el nuevo pacto. Tenemos que cuidar lo que este sumo sacerdote vino a hacer por nosotros. No podemos tener por inmunda la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, ¿ves? Una vez que hemos entrado en ese pacto, no podemos volver atrás. Y si por alguna cosa tú estás oyendo este mensaje y tú eres uno de los que caminó, que aceptó a Cristo, que fue parte de esta sangre, que se sentó en la mesa del Señor, que recibió la palabra del Señor y te volviste atrás, este es un buen tiempo para volverte, pero para volverte en serio, para afirmarte en el Señor, dándole el valor requerido que requiere el sacrificio de la cruz del Calvario mediante Jesucristo.
El verso 15 nos dice a nosotros, Hebreos 4:15, dice la palabra del Señor, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No, yo tengo un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Por eso es que entonces puedes volver, porque Él te entiende, que nos desanimamos, que fracasamos, ¿ves? Que nos decepcionan. Sí, que hay gente que nos ha decepcionado. Sí, Él entiende eso. Dice que puede compadecerse de nuestra debilidad, porque estando en el cuerpo de hombre, conoció la debilidad de los hombres. Entonces Él puede compadecerse de nosotros. Y ¿sabe qué? En medio de todas estas cosas que están pasando, en medio del COVID-19, en medio de todo esto, ahora vamos al final a orar, en medio de todo esto, esta voz de Torrefuerte siempre pretende traerte a ti una buena noticia. ¿Y puedo hablar buenas noticias en este tiempo? Por supuesto que puedo hablar buenas noticias en este tiempo, porque la vida no se acaba con las muertes. Y esto que yo estoy hablando es lo que nos hace a nosotros. Esa ida, cuando Él subió, cuando Él ascendió al cielo, lo único que estaba dejando era camino para nosotros. La palabra del Señor dice en el libro de los Salmos, este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él me guiará aún más allá de la muerte. Entonces, como Él fue y vino de la muerte, es el mejor guía para llevarnos delante a la presencia del Padre. Entonces no todo termina con la muerte. La muerte está vencida. El enemigo es un enemigo que ya está vencido. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces puede compadecerse, ¿me entiende? Él sabe por donde yo paso. Él experimentó angustia como la hemos experimentado nosotros. Fue rodeado de la muerte y no solo rodeado de la muerte. Experimentó la muerte más cruel. Usted puede buscar en los libros de la historia. La muerte de crucifixión para su tiempo fue la muerte más cruel de todas. Y aún en nuestros tiempos. Fue la muerte. Si usted cree que usted lo que vio en la película La Pasión de Mel Gibson, usted cree que, no, eso es cuadro, eso es pintura, eso son escenas, eso es película. No, señor. Le quiero decir que Mel Gibson ni siquiera ha puesto allí, quizás ni el 25%, la realidad de lo que fue la crucifixión de Cristo. Entonces Él puede compadecerse de nosotros, pero no abandonó su propósito. Aunque estuvo rodeado del dolor, aunque en el huerto de Getsemaní Él hizo una oración y le dijo al Padre, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, ¿qué está diciendo Él? Si Él estaba dispuesto y ángeles hubieran podido venir en ese momento, Cristo solo hubiera tenido que decir, ya, abandono, no quiero más este sufrimiento. Y legiones de ángeles hubieran venido a su servicio para liberarlo en ese momento. ¿Ve? Pero ¿sabe qué? No abandonó su propósito. Gloria a Dios. Usted que está allí puede darle palmas al Señor. Puede darle palmas al Señor. Puede darle palmas al Señor. Dele palmas al Señor. ¿Sabe por qué? Porque no abandonó su propósito. Y nosotros estamos de pies hoy porque Él no abandonó su propósito. Dice, por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio y menospreció la afrenta en la cruz del Calvario. Yo le pregunto, ¿usted alguna vez se ha preguntado cuál gozo había delante de Él en la cruz? ¿Había algún gozo? ¿Qué podía haber más allá a cada paso que daba? Si lo que había a cada paso que daba era un soldado romano con un latigazo empujándolo, dígame, ¿qué gozo había más adelante en cada paso que daba? Y literalmente Hebreos dice, por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio y la afrenta y el dolor. Por el gozo puesto. ¿Sabe cuál gozo? Yo soy su gozo. Yo soy su gozo. Por eso es que Isaías capítulo 53 dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Se goza el Señor cuando nos ve ahora? ¿Se goza el Señor? ¿Se satisface su corazón cuando te mira a ti? Adorando en los caminos que tú andas, como tú hablas, como tú vives, como tú te expresas, todo, como tú manifiestas que tú eres luz, como tú manifiestas esta gracia, como tú manifiestas tu fe, como tú manifiestas creer lo que tú dices creer, según lo manifiestas. Se goza Jesús con lo que tú estás manifestando, con lo que está dando tu vida, con el resultado, con el fruto de tu andar. ¿Se goza el Señor? Pues Él espera gozarse, porque Él previó que el gozo que había delante de Él era que nosotros fuéramos salvos. Entonces dice que por cuanto Él hizo eso, dice aquí, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue probado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, por tanto, ¿qué Él hizo esto?
nos hizo entrada. A ver, nos hizo entrada. Él nos hizo, nos abrió. Él se rompió. ¿Cómo nos hizo entrada Él delante del Padre? ¿Cómo? Su carne se abrió. Los surcos que abría, aquellos latigazos que daban, que al final de cada látigo, al final de cada, ahí había como unas uñas de lata allí que golpeaban sobre su espalda, y su espalda estirada, aquello arrancaba la piel y se hacían surcos. Su carne se abrió. Su carne tuvo que abrirse primero, antes para nosotros tener entrada expedita delante de Dios. A medida que su carne se abría a causa de las laceraciones y de los golpes, entonces se estaba preparando para mí una entrada delante del Padre. De allá donde habíamos sido destituidos a causa de la desobediencia, ahora estábamos siendo acercados por causa de su sacrificio. Se rompió su carne, pero cuando se rompió su carne y entregó su vida, se rompió el velo del templo, que era el velo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, donde nadie veía. Hasta allí llegaban los ojos de todos, hasta allí llegaban, hasta allí miraba todo hombre, hasta allí podía mirar. ¿Ve? Hasta allí en el templo se rasgó, y dice que se rasgó de arriba hacia abajo, porque fue del cielo que vino nuestra provisión. Se rasgó de arriba hacia abajo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ¿qué estaba haciendo el Señor? Romanos 5:1 dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Y qué más? Libre acceso o libre entrada a su presencia. Una vez que Cristo entró en su sufrimiento, entró en la muerte y salió de la tumba, el Espíritu que lo levantó de la tumba, cuando Cristo resucitó, también dejó para nosotros la puerta abierta para nosotros entrar a la presencia del Señor. Entonces el verso 16 de Hebreos capítulo 4 es una de esas perlas en el desierto de nuestra vida. Es en medio del desierto un oasis de palmeras y de agua. Eso es lo que es Hebreos capítulo 4, verso 16. Es una invitación. A veces nosotros nos molestamos o nos sentimos en nuestro corazón porque alguien se casa y no nos envía invitación, no nos hace parte de la fiesta, o porque un cumpleaños, o porque un 15 años, todo lo demás. Pero le voy a decir que en el libro de Hebreos capítulo 4, 16 hay una invitación que mucha gente ha estado rechazando. Aún la iglesia del Señor ha estado olvidando esta invitación. Yo quiero que la tomes para ti en este día, porque esta invitación es para todos los pueblos, es para toda lengua, es para toda nación, es para todo hombre, mujer, niño, joven y adulto que se disponga para entrar en la presencia del Señor. Porque ya tienes que disponerte a entrar. ¿Por qué? Porque ya todo lo demás está hecho. Porque ya se hizo provisión para que tú entraras. Porque antes no podías entrar. Y cada vez que el hombre intentaba entrar, es como cuando en el supermercado alguien se lleva algo con el código y apenas pasa la puerta, comienzan las alarmas a sonar. Bueno, cada vez que alguien intentaba acercarse a la presencia del Señor, las alarmas comenzaban a sonar. Porque éramos tenidos como extraños. Pero ya no somos más extraños. Ya no somos más extraños. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces dice 4:16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos. Vamos a detenernos un poco en este concepto. Es una invitación. Ya no estamos destituidos. Fuimos reconciliados por medio de Jesucristo. Ya no somos enemigos. Ahora somos amigos de Dios. ¿Ve? Ahora somos aceptos en el amado. Él nos hizo aceptos en el amado. Cristo hizo que yo fuera aceptada delante de Dios. Y sabe, le pongo una ilustración. Yo no sé si usted, nuestros hijos, tienen amigos. Y yo no sé si usted aceptara a un amigo de su hijo que le toca la puerta a usted y le dice: ve, yo vengo a quedarme unos días en su casa porque yo soy amiga de su hijo. Usted dice: no, pero no puede ser. Yo no te conozco. Mi hijo nunca te ha presentado. No. La diferencia es a cuando nuestro hijo llega, él personalmente, con un amigo, ¿verdad? Y le dice: mami, él se va a quedar conmigo a hacer unas tareas. Él se va a quedar conmigo esta noche. Vamos a hacer, qué sé yo, las muchachas, una pijamada. Pero tú lo traes. Entonces Jesús no nos mandó al Padre solos. Cuando Él llegó delante del Padre, Él nos llevaba con Él. Él nos llevaba con Él. ¿Ve? Por eso dice que Él es nuestro hermano mayor. Nosotros somos hijos de Dios.
pero Él es el primogénito de muchos hermanos. Y cuando se presentó al Padre, nos presentó a nosotros delante del Padre. ¿Ven? Así es. Entonces, Cristo es el sumo sacerdote que garantiza, hay una garantía ya hecha por la sangre del Cordero, que garantiza nuestro acceso a Dios, nuestra libre entrada al Señor. Entonces dice, acercaos pues, la palabra, esta palabra de solo 4 letras, pues, dice que nos da las razones, nos hace recordar las razones. La palabra pues nos está diciendo, tienes razones por lo cual puedes entrar confiadamente. Aquí dice, aquí es como si este texto de Hebreos 4:16 nos hiciera la pregunta, acercaos pues, y ese pues puede significar una pregunta. ¿Qué hace que no entras? ¿Qué esperas que no entras? ¿Cuál es tu impedimento? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu limitación? ¿Qué es lo que te obstruye la entrada? Porque el pues me está dando las razones de que yo puedo entrar a la presencia del Señor. Y dice que puedo entrar de una manera confiadamente. Acercaos pues confiadamente. Mire bien. Acercaos pues confiadamente. Lo que significa, en su original en el griego, dice con libre expresión. La palabra confianza o confiadamente significa en el original del griego, aquí en hebreo, escrito para los griegos, escrito el Nuevo Testamento para los gentiles, significa entonces para nosotros, tú puedes entrar delante de Dios confiadamente con libre expresión, lo que significa que puedes entrar sin temor. ¿Sabe lo que esto significa? Que tú puedes hablar con Él. Y puedes hablar con Él. Le dije arriba que ya no somos extraños, somos amigos. Y uno habla con un amigo, mire, cosas que quizás no se las dice a otro. Y tú dices, bueno, es que Él es mi único amigo. Bueno, por encima de cualquier amigo de la tierra, hay un amigo que se llama Jesucristo. Porque dice, aquí en la tierra, ¿osará alguno dar su vida por un amigo si no es culpable? Pero no si es culpable, ¿entiendes? Si es culpable no da la vida, no hace nada. ¿Ve? Pero sabiendo que éramos pecadores y que la culpa era nuestra, entonces Él quiso ponerse en lugar de nosotros. Qué gran amigo tenemos en Cristo Jesús, que nos llevó delante del Padre. Y yo puedo hablarle a Él de mis temores. ¿Tienes temores? Pero puedes hablarle a Dios de tu fracaso. ¿Has fracasado? Puedes hablarle a Dios de los fracasos, de los anhelos, de tus sueños. Puedes hablarle de las angustias. Puedes hablarle a Él de lo que no le dices a nadie. Tú puedes hablarle a Él. ¿Por qué confiadamente? ¿Por qué con libertad de expresión? ¿Por qué? ¿Por qué puedo hablar con Él libremente? ¿Sabes por qué? Porque si le tuvieras que decir a tu mamá algo, tu mamá no lo sabe. Y eso es lo que nos causa tanto miedo. Que venir y decirle que fracasamos en el examen porque nos mandó toda la tarde a estudiar y no lo hicimos, nos da temor venir y decirle que fracasamos, porque ella no sabe que fracasamos. Venir y decirle a la mamá o al papá que hemos cometido una falta, nos da temor porque no sabe. Pero ¿por qué nos va a dar temor delante de Dios? Si Él ya lo sabe. La ventaja que tenemos de cualquier cosa que tengamos que decirle a Dios y no nos atrevemos, es que ya lo sabe. Entonces, ¿por qué no me voy a atrever? Y en medio que lo sabe, tenemos que entrar confiadamente, porque Él está esperando que se lo digamos. Porque para Dios no es suficiente saberlo por su atributo de omnisciencia, que todo lo sabe. Él no quiere saberlo solo por la omnisciencia. Él quiere saber las cosas tuyas y las cosas mías, porque se las hablamos, porque se las decimos. Las penas más hondas del alma, las más grandes tentaciones, ¿ven? Esos instintos que se levantan en nuestra carne. Háblale a Dios de tus luchas. Háblale a Dios de tus dificultades. ¿Cuánto te ha costado vencer ese pecado que te asedia cada día? ¿Cuánto te cuesta no hablar o no murmurar? Dile al Señor eso. Dile que tú lo has intentado con tu fuerza, pero que ahora quieres intentarlas con las de Él. ¿Ve? Él conoce mi debilidad, mis limitaciones. Él sabe hasta dónde yo puedo. Él lo sabe. ¿Ve? Esa confianza me da una actitud a mí de adoración. Oh, solamente
de venir y tener que expresarme delante, poder hacerlo delante de Él, sin temor a que me va a señalar, sin temor que me va a condenar, sin temor a otra cosa. Cuando los ojos de Pedro se encontraron con los de maestro, que él se estaba calentando allí y el gallo cantó y los ojos se toparon, vista con vista, allí, ojos allí, una mirada, cara a cara se toparon. La mirada de Jesús no era para condenar. La mirada era para decirle, te lo dije. Pero no era un te lo dije de recriminación de la acción. Era una mirada de decir, te lo dije antes, ahora también dentro de lo que te dije es, levántate y levanta al resto de tus hermanos. En lo que te dije lo que iba a pasar, pero te di esperanza para que te levantaras. Y Dios también nos lo dice a nosotros, ¿ve? Entonces yo puedo abrir mi corazón delante de Dios. Recuerdo un canto que dice, háblale si quieres al oído, cuéntale las cosas que hay en ti, porque solo a Él le interesarán. Cristo es un amigo para mí. Cuéntale a Dios de lo que hay en tu corazón. ¿Tienes temor por tu familia? Yo sé que hay padres que están guardando la compostura delante de su familia, pero tienen temor a causa de la escasez, de las finanzas. Cuéntale a Dios tus temores. Hombre, sacerdote del hogar, padre de familia, hermano que me ves, líder que me ves, cuéntale a Dios de lo que hay en tu corazón. Y háblale a Dios de tu familia. Háblale al Señor de tus anhelos. Háblale al Señor de tus sueños. Háblale al Señor de esas cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice el 4:16, dice entonces, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Al trono es la segunda palabra que aparece aquí, al trono. Y yo le pregunto, nos hace una invitación a entrar no a cualquier lado, nos hace la invitación a entrar al trono, y en el trono hay un rey, el anciano de días. En el trono está Jesucristo, que ya fue coronado por el Padre a causa de su obediencia en venir a la tierra y hacer lo que hizo. Entonces Él me hace la invitación a entrar al trono, pero un trono vacío a nadie le sirve. Un trono vacío no me sirve. Un rey muerto no me sirve a mí. Yo no sé si le sirve a alguien, pero ni un trono vacío, ni un rey muerto le sirve a nadie. Así que Él nos está invitando, entra confiadamente al trono, porque allí hay un rey. Sí, allí hay un rey, querido amigo y hermano, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Ve? En ese trono, hablar de trono me habla de honorabilidad. Me habla a mí de majestad, me habla a mí de honor y me habla a mí de gloria. Todas estas cosas que yo he mencionado, majestad, gloria y honor, le pertenecen a Él. Pero en el trono donde Él nos está invitando a entrar, no solamente hay majestad, no solamente hay gloria y no solamente hay poder, no solamente hay gloria, también hay gracia. El honor, la gloria y la majestad son de Dios. Pero la gracia, en ese trono, la gracia es para nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa gracia que tú y yo necesitamos, en el trono del Señor hay suficiente provisión. Y nos está invitando a entrar al lugar donde se encuentra esa gracia. En ese trono hay algo para mí. Pero escúcheme bien. Me dice que entre allí, porque también allí hay misericordia. Por eso me hace esta invitación a entrar. Porque ni gracia ni misericordia la encontraré en otro lado. La encontraré en Cristo. La encontraré la compasión y la misericordia solo en el Padre. Entonces nos invita a entrar donde Él está, en su trono. Gloria a Dios. En ese trono, bendito sea el nombre de Jesús, donde Él nos invita, es un trono de gracia. Gracia y misericordia es la combinación perfecta del amor de Dios. Gracia y misericordia es la combinación perfecta del amor a Dios. Mire, quiero que veamos lo que dice Job, capítulo 23. Job, capítulo 23. En Job, capítulo 23, dice, hoy también, el verso 2, hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Y el verso 3 de Job 23 dice, ¿quién me diera el saber dónde hallará Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de Él.
llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiese y entendería lo que me dijera. ¿Contendería conmigo con grandeza de fuerza? No, antes él me atendería. Allí el justo razonaría con él y yo escaparía para siempre de mi juez. Oh, esas palabras de Job. Dice, ¿quién me diera dónde encontrar a Dios para yo ir hasta su silla, para exponerle mi causa? Y yo sé que no contendería con grandeza de fuerza conmigo, porque él sabe que él es más grande y que yo soy débil. Entonces, Job no sabía dónde ir. Y Job no sabía dónde estaba este lugar, porque es que hasta el tiempo de Job todavía no había habido ese gran sumo sacerdote. Pero ahora nosotros lo tenemos. Y ya no podemos decir como dijo Job, ¿quién me diría dónde, o quién me hiciera saber dónde encontrar a Dios? Yo iría hasta su silla y hablaría con él. Ya usted sabe dónde está. Job no tuvo esto que estamos teniendo nosotros. ¡Qué bendición! Gloria al nombre de Jesús. Pero nosotros sí sabemos dónde encontrar a Dios. Y podemos ir hasta su silla. Y podemos hablarle y exponer nuestra causa delante del Señor. Porque yo sé que, David dijo, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados, porque Él las conoce. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué más dice? Dice Oseas 14:4 que Él nos iba a amar. Los amaré de pura gracia. Eso lo encontramos nosotros en el amor de Dios. ¿Sabe por qué es gracia? Porque yo no tenía nada para pagar. Y yo no tenía nada para dar a cambio. Yo no sé si tú lo tenías. ¿Ves? Pero creo que la humanidad entera, ni todos juntos, teníamos nada para dar a cambio. No había forma de hacer un trueque con Dios. Tú me das a Cristo, yo te doy esto. No hay forma. Ni aunque le diéramos a Dios cada segundo, cada hora de nuestra vida, de 30, de 40, de 50 años de vivir, aunque le diéramos cada segundo, no pudiéramos pagar. Porque es que no hay que pagarlo. Por eso se llama gracia y por eso se llama misericordia. ¿Para qué Él quiere que yo venga acá? Él me hace una invitación y yo soy la que voy a ser bendecida. ¿Ve? En cuando nos hacen una invitación tenemos que llevar regalos. En esta invitación todos los regalos es para el que está invitando, para el que está invitado. Dice, ¿para qué? ¿Qué puede encontrar en el trono de Dios? Para alcanzar la gracia y la misericordia. Mire lo que dice. Dice, volvemos a leer 4:16. Acercaos confiadamente al trono de la gracia. Para acercaos confiadamente al trono de la gracia. Para alcanzar misericordia. Llegamos al trono, hay gracia. Gloria a Dios. Y hay una gracia para nosotros. Lo siguiente que dice, para alcanzar misericordia. Y mire que alcanzar la misericordia estaba muy por encima de nosotros. La misericordia estaba muy alta, estaba en Dios, esa misericordia. Pero vino Dios y nos la puso accesible a nosotros. ¿Ve? Ahora esa presencia de Dios, ni la palabra de Dios, ni nada de lo que Dios le da, está del otro lado del mar para que tengamos que cruzarlo, o arriba en el cielo para que tengamos que subir. Vino a nosotros. Cuando Cristo venía, esa misericordia que yo no podía alcanzar por nada de lo que yo pudiera hacer, vino a mí. No tuve yo que ir. Él vino a mí. Esa misericordia en Cristo venía a cada hombre. Así como Zaqueo. ¿Ve? Él subió a lo alto. Estaba buscando una misericordia. Su tamaño se lo impedía. Ver a Jesús era algo casi imposible para él. Pero hubo una alternativa. Y alcanzó esa misericordia. Jesús volteó a ver hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa porque yo voy a entrar en tu casa. A mi casa, Señor, a mi casa. Sí, Zaqueo, a tu casa voy a entrar hoy. Porque nos estaba mostrando que era para todos. Que esta misericordia, sin excepción de personas, para toda tribu, lengua, apellido, hombre, mujer, estatus, no hay delante del Señor. Es para todos. Para Lázaro, el mendigo. A Zaqueo quizás su tamaño, la profesión que él hacía, que era cobrador de impuestos. Pero a Lázaro, el mendigo, se lo impedía. No tenía bienes, no tenía nada para vivir. ¿Con qué hubiera tenido, si se hubiera pedido precio, cómo Lázaro hubiera podido pagar eso? No tenía cómo. Y quizás nosotros no teníamos nada. Y recuerdo en el Antiguo Testamento, esta forma que Dios hizo de que el hombre se acercara a Dios por medio de las ofrendas y de los sacrificios. Dice que si la persona era tan pobre, tan limitada, tan escasez que viviera, podía dar un puñado de harina. Dios hizo forma
Desde el Antiguo Testamento, unos podían dar cordero, otros podían dar carneros, otros podían dar ovejas, otros podían dar animales, otros podían dar machos cabríos. Ellos podían dar, pero el que no podía ir al campo y traer una tórtola o un palomino. Y para Dios tenía el mismo efecto y era eficaz, igual como era el cordero para los demás. Dios siempre proveyó de esa misericordia para que estuviera al alcance de cada ser humano. ¿Y qué decir del hijo pródigo? Una misericordia de la cual él mismo había salido, una misericordia en la cual él mismo había abandonado. ¿Ve? Una misericordia que no merecía y que él entendió que no lo merecía. Padre, aquí estoy, no soy digno de ser llamado tu hijo. Quizás pensó decir muchas cosas. Me levantaré, iré donde mi padre y le diré. Su mente traía todo, un montón de cosas para decir. Su mente traía muchas cosas pensadas para decir. Pero en el momento que él llegó, todo se borró. ¿Sabe por qué todo se borró? Porque el padre se presentó. Y el padre, al verlo, él no tuvo que decir más nada. Porque el padre fue movido a misericordia. Ese padre fue movido a misericordia. Así que todo el argumento que aquel hijo traía se le olvidó. El padre quiso hacerlo objeto de su misericordia, como ha querido hacerlo de nosotros. Fue movido a ella. No pudo hacer más, ¿verdad? No podemos hacer otra cosa. Acérquese. Ahí está la misericordia. Pero ¿cómo vamos a obtener la misericordia si no nos acercamos? El hijo pródigo volvió a ser participante de esa misericordia porque se acercó al padre, porque vino corriendo, porque reconoció, ¿verdad? Y tuvo acceso nuevamente a esa misericordia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acercarnos. ¿Ve? Ahí, a esa distancia está, de que tú tomes la decisión y te acerques delante de Dios y obtendrás la misericordia que necesitas. Dice, para alcanzar la misericordia, para hallar gracia, que significa favor, para el oportuno socorro. ¿Sabe lo que esto significa? Es entrar anticipadamente, es adelantándome a las circunstancias, es hacer reserva, es como hacer un depósito, es como hacer un ahorro en una cuenta de un banco. ¿Ve? Quizás usted y yo no tenemos ni cuentas ni ahorro en ningún banco en este tiempo, pero hemos estado haciendo una reserva. ¿Sabe qué? Cada vez que por todo este tiempo hemos entrado a la presencia del Señor, hemos estado haciendo reserva para el día malo. Y quizás el día malo llegó. La pregunta es, ¿y cuando el día malo haya llegado y no tengamos reservas? Pues la invitación está abierta, porque no sabemos si el día malo es hoy o hay un día más malo mañana. Pero la invitación se hace para todos, para que todos tengamos el acceso a esa misericordia y a esa gracia. Acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar lo que usted no podía, que ya Cristo alcanzó por nosotros, siendo nuestro mediador y nuestro gran sumo sacerdote, para alcanzar esa misericordia y esa gracia para el oportuno socorro. Cada vez que venimos donde el Señor, hacemos como la hormiga, que la hormiga ha estado buscando, ha estado reservando para cuando llegue el invierno. No puede salir a causa del invierno. ¿Ve? Y ella ha estado guardando en su lugar, en su depósito, en sus lugares allá, donde hacen sus casas las hormigas allá. Ellos han estado guardando para el día del invierno. Y el día del invierno va a llegar. Y va a llegar para usted como llega también para la hormiga. El invierno llegará para todos nosotros. Pero aceptar esta invitación es ir por adelantado y hacer reserva para cuando llegue el tiempo malo. Gloria a Dios. La misericordia fue dejada en nuestra vida porque hubo una situación o una necesidad. Y la necesidad fue que el hombre necesitó tener a alguien que se pusiese en medio de Dios y él. Así que la misericordia vino a causa de una necesidad. Bueno, si en esta hora tú tienes una necesidad, otra vez la misericordia volverá a venir. Ahora tenemos un gran sumo sacerdote que es permanente, que no es temporal, que no tiene que entrar todas las veces. Una vez para siempre fue suficiente. Quizás en otro tiempo no sentiste la necesidad de acercarte a Dios, buscando la gracia y la misericordia. Pero quizás hoy lo entiendes. Quizás hoy entiendes que tienes esa necesidad. Y hoy es un buen día para hacerlo. Y la invitación ha quedado abierta. Esta invitación, a diferencia de cualquier boda o una invitación a cualquier 15 años, a cualquier festejo, cualquier fiesta, las invitaciones de boda tienen una fecha
Y usted no, si la fecha era el sábado pasado, usted no puede llegar domingo porque ya habrá pasado la fiesta. Pero esta invitación no tiene fecha. Lo que quiere decir que es una invitación que está expedita y abierta en el tiempo que usted necesita. Acérquese. Necesitamos acercarnos. El que tiene frío necesita acercarse al calor. El que tiene hambre necesita acercarse para tomar del pan que el Señor nos da a nosotros. Y tenemos una entrada delante del Señor. Tenemos ese tiempo delante de Dios. Dios está teniendo cuidado de nosotros. Así que hoy te he mostrado el lugar. ¿Cuál es el lugar? El trono, es su presencia. Así que acérquese confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la gracia y la misericordia para el oportuno socorro. Querido amigo, este es el consejo de Dios para nosotros hoy. Usted puede entrar a esa presencia. Usted tiene el mismo sumo sacerdote que yo tengo. Usted lo tiene. Y si usted no lo tiene, hoy es un buen día para tenerlo. Quizás hay alguien contigo en casa que todavía no ha recibido a Cristo como su Salvador. Tú le puedes ayudar a hacer la oración y lo puedes acompañar en la oración de fe. En una oración que puede cambiar el destino de la vida de quien la hace. De un destino de aquí de la tierra a la eternidad. ¿Cómo se hace esa oración? Repite conmigo: Padre, Señor nuestro que estás en el cielo. Yo reconozco que no había considerado la necesidad de venir delante de tu presencia. Pero hoy yo entiendo mi necesidad y la necesidad que tengo de entrar en tu presencia, de estar delante de ti. Por la sangre de Jesucristo tu Hijo, yo te pido perdón. Por la ofrenda que Él presentó delante de ti, por el sacrificio que Él hizo en la cruz, aquí en la tierra, por ese sacrificio, yo me atrevo a venir y acercarme a ti para alcanzar la gracia y la misericordia para el socorro que yo necesito, que es la salvación. Querido amigo, Cristo ha oído tu oración y tú puedes entender y puedes estar plenamente convencido que de hoy en adelante tienes quien hable por ti delante de Dios. Podemos orar hoy, podemos orar algunas de las peticiones que podemos hacer para terminar. Le dejo con estas peticiones. Oremos por esos casos, casi 1000 casos, si es que no se rebasó hoy eso, 1000 casos positivos. Por esas 17 familias que están de luto, que han perdido, si no han aumentado a la fecha de hoy, 17 familias. Trata de orar personalmente de esta forma. Esas 17 familias que están de luto a causa de la pérdida que han sufrido, por los que tienen que tomar grandes decisiones en este tiempo, porque hay daños colaterales con todo lo que está pasando. Porque se cumple el propósito en la iglesia de lo cual ha venido en este tiempo. Que se cumpla ese propósito. De que nos lleve el Señor a humillarnos. Que nos lleve el Señor a quebrantar nuestros corazones. Que nos lleve a disponer nuestra vida delante del Señor. Que haya un espíritu de arrepentimiento y gente volviéndose al Señor en este tiempo. Que el Espíritu pueda traer transformación. No solo en la forma, sino en la esencia a nuestras vidas. Y que la naturaleza de Cristo mismo se esté desarrollando en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por estas peticiones. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y venimos delante de tu presencia, trayendo de ti estas necesidades. Señor, oro por esas 17 familias que están de luto en el nombre de Jesús. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú tengas misericordia, que traigas consolación, que traigas fuerza, que traigas fortaleza. Padre mío, tú no eres un Dios de despropósito. Tú tienes propósito con todas las cosas. Y sé que tienes un propósito en este tiempo, con tu pueblo primero. Bendito sea Dios. Que se cumpla ese propósito en nuestra vida. Que vayamos de forma profunda buscándote, a lo profundo de corazón buscándote, en verdad, Señor, y que por medio del Espíritu Santo la naturaleza de Cristo se desarrolle en nuestra vida. Padre, te doy gracias en esta hora por cada persona que nos ve, por la iglesia que está en casa, Señor, para que supla las necesidades de tu pueblo y de todos los que están alrededor, que veles, Señor, que no te desentienda de las naciones, porque ¿qué sería de nosotros dejándonos tú, Señor Dios Todopoderoso? Gracias, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios, que el Señor Todopoderoso le bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta hora, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra, a Él sea toda la alabanza. Dios ha sido bueno. Usted puede decir allí en su hogar, Dios ha sido bueno con nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Manténgase allí
dándole gracias. Manténgase allí dándole gracias. Usted puede imponer las manos sobre su familia. Usted, padre de familia, puede imponer las manos sobre sus hijos. Ahí ministre, ahí puede poner la mano sobre su esposa. Bendiga a su familia. Gloria al nombre de Jesús. Ora por tu familia. Ora por tus vecinos en tu barriada. Ora por los vecinos. Ora por los conocidos. Ora por los que están a la distancia, en los países lejanos. Ora, preséntate a Dios. ¿Sabe por qué? Porque tú tienes la bendición y tú tienes libre acceso delante de la presencia del Señor. Bendito sea Dios. Usa de esa bendición. Haz uso de ese beneficio, de esa invitación, de esa entrada expedita que tenemos delante de su presencia. A Él damos gloria, a Él damos honra, a Él damos alabanza, a Él damos adoración. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias. Maravilloso Jesús, maravilloso Rey, maravilloso Espíritu Santo. Lleva bendición hasta donde lleguen estas palabras. Lleva bendición hasta donde lleguen estas palabras. Lleva bendición, Señor. Lleva bendición. Trae salud, trae fuerza. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Por medio de Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote. Padre, en el nombre de Jesús. Porque Él tiene poder, porque Él tiene honor. Bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor. Te doy gracias, Espíritu Santo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de